Buenas tardes, Melanie, Daniela, Verónica, Beverly, Erika. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Helen. Buenas tardes, Brian, Amanda, Brian, Carla, Carola, Raquel, Susan, Karina, Denis, Diego, Jocelyn, Jennifer, Silvana, Jorge Alejandro, María Estrada, Lenny, Lourdes, Ángela, Sofía. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, María. ¿O cómo te dicen, Stephanie? ¿Cómo te dicen, María Stephanie o Stephanie? María Stephanie Lick, así. Si hubieras dicho Stephanie, yo solo María te hubiera dicho aquí adelante. Sí, Te Lick. salvaste. No, está bien los dos, cualquiera. Flor de María, Dora Patricia Urbina, Belén. Bueno, vamos a darle inicio a la clase del día de hoy, Dulce Celeste. Pues vamos a tratar de tocar el último tema que nos quedó pendiente en relación Vamos a ver si estamos ahí. Solo déjenme así. Bueno. ¿Sí ven la pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Vean, pues nos quedó pendiente únicamente ese tema de la interpretación, son los métodos de interpretación jurídica en el derecho común. Esto yo quiero que los tengamos en cuenta, esto lo ven ustedes en teoría del proceso. Solamente le vamos a dar una breve repasada. ¿Por qué me interesa que los conozcan? Porque nos van a dar cuenta que en derecho laboral, a pesar que tenemos que resolver de conformidad con la ley en conciencia, de acuerdo a nuestro leal saber y entender, y de conformidad con el artículo 106 de la Constitución, indubio pro operario, en caso de duda, vamos a aplicar la norma que más favorece al trabajador. Pero es importante que conozcamos, o por lo menos que repasemos la gramatical, la sistemática, la histórica, la genérica, la genética, la teleológica y otras que se alterna. Y por supuesto, la extensiva. Para que tengamos más o menos la noción, este autor que vamos a consultar me pareció muy claro y muy preciso en cada una de ellas. Les voy a pedir favor que me apoyen con esto. Vamos a comenzar primero, ¿qué es la diferencia que tenemos que entender entre el método y la técnica? ¿Y qué es realmente una interpretación? ¿Qué es un método? Y vamos a leer la primera parte. Luego vamos a ir leyendo cada una de las clasificaciones. Yo quisiera que alguien me apoyara para que nos quedara grabado. Leo Lick. Por favor. Introducción. El método es el conjunto de pasos a seguir para alcanzar un determinado fin. El camino que se traza para lograrlo, actuar metódicamente permite saber lo que se busca, el fin que se trata de alcanzar y conocer la mejor manera de lograr el objetivo propuesto. Por la vinculación que existe entre el método y la técnica, es frecuente que se los equipare. Sin embargo, como lo apunta Rafael Bielsa, hay una diferencia conceptual entre uno y otro, pues el método es el camino elegido para realizar una tarea o una obra.
en tanto que la técnica es el instrumento de elaboración o realización. Inclusive, Sí. pues, la diferencia entre lo que es el método y lo que es la técnica. Pero lo importante es que buscar cómo interpretar una norma, qué es lo que el legislador quiso decirnos, qué es lo que dice la norma estrictamente, cómo sus palabras, cómo debemos de interpretarla. Eso es lo interesante. Entonces vamos a ver, bueno, miremos esta parte que está subrayada hablando en términos generales de lo que es un método. Por favor. Esa es la trascendencia que tiene en la labor de interpretación de las normas y de los actos negociales, los métodos respectivos, la gran utilidad que desempeñan los métodos tradicionales de interpretación es la de contribuir a una argumentación y motivación jurídica mucho más sólida y profunda cuando se sustenta determinada decisión judicial o posición dogmática respecto al sentido de la norma jurídica. Toda sentencia judicial o un procedimiento científico sobre la ley descansa en la racionalidad del planteamiento que solo puede sobre la ley solo puede compartirse y llegar al consenso si es consecuencia del empleo de los métodos de interpretación. O sea, para poder dictar sentencia tenemos que tener bien claro lo que son los métodos, especialmente los métodos de interpretación. Entonces, para eso vamos a ver qué es la interpretación gramatical o literal. Este autor creo que los define muy clarito, muy preciso, precisamente este tipo. Veamos primero la gramatical, por favor. Interpretación gramatical o literal. Este método, denominado por algunos como exegético, se propone encontrar el sentido de una norma o de una cláusula en el texto de las mismas, es decir, a partir de su literatura se atribuye significado a los términos empleados en la redacción por el legislador o por los contratantes, con ayuda de las reglas gramaticales y del uso del lenguaje, se indaga el significado de los términos en que se expresa una disposición normativa. Dicho significado suele coincidir con el lenguaje general empleado por los miembros de la comunidad, aunque en ocasiones es menester atender al lenguaje técnico que utiliza la norma jurídica. Qué interesante usted lo que dice ese actor, o sea, bien clarito de lo que es la interpretación gramatical. Veamos esta parte. La interpretación gramatical imprescindible porque busca el significado de un determinado lenguaje jurídico. Presenta el siguiente problema ante la posibilidad de otorgar a una palabra o a una expresión en sentido literal, individual u otro que vaya acorde al contexto en que se contiene. ¿Cuál debe preferirse? Bueno, esta era la gramatical. Ahora miremos la diferencia entre la interpretación literal. Que la literal dice que pues, se va a dividir también en restrictiva y extensiva. ¿Querías decir algo, Lourdes? No, perdón, licenciado. Solo apaché eso para equivocación. No hay pena, no hay pena. Por favor, ¿dónde estás, Silvana? La interpretación literal no siempre se reduce a otorgar un significado a partir de lo que gramaticalmente expresa un texto, ya que precisamente la necesidad de interpretarlo surge de la ambigüedad o confusión que presenta su redacción o sencillamente de la controversia que sobre su alcance se plantea. Dada la multiplicidad
de significados que puede tener un texto, su interpretación puede presentar como variante la interpretación restrictiva y la interpretación extensiva. ¿Sigo? Sí, por favor. La interpretación restrictiva, que consiste, vamos a ver, que constriñe el alcance normativo de una disposición para aplicarla a casos específicos y limitados, como enseña Rojas Arandi, puede entenderse en varios sentidos. A. La interpretación que trata de respetar la voluntad del legislador y su texto de la manera más fiel posible. B. La que acota el significado de los términos del texto legal a su menor ámbito material de validez posible. Y C. La reducción de la letra de la ley a su significado más seguro y aceptado por todos o por muchos por igual en el ámbito de los especialistas del derecho. La interpretación extensiva, en cambio, consiste en ampliar el significado de un texto para aplicarlo a situaciones que no se encuentran comprendidas claramente en los términos literales de la norma. Solo la parte que está subrayada de la interpretación, negrilla de interpretación literal. La interpretación literal, argumentos lingüísticos. Y a contrario, en el argumento lingüístico. Bueno, ahora ya hablamos de la interpretación, pero para eso tenemos que ver algunos argumentos lingüísticos, ¿sí? Y veamos qué dice. De ahí se deriva la distinción de interpretación literal en interpretación semántica y la sintáctica. Veamos en qué consisten estas. Silvana. Sí. La interpretación semántica se ocupa del sentido de las palabras comprendidas en el texto. Si la palabra presenta diferentes acepciones, la misión de la interpretación es optar por el significado habitual y concreto de vocablo de los diversos que pueda tener, tomando en cuenta también los usos lingüísticos del término, así como su probable aceptación específica en el lenguaje jurídico. La interpretación semántica se ocupa de encontrar el sentido de un enunciado completo en su construcción, con arreglo a la relación que guardan entre sí el sujeto y el predicado, el carácter adversativo, concesivo, disyuntivo, copulativo, etcétera, de las conjunciones, la colaboración del pronombre o del adverbio, etcétera. Bien. No nos vamos a tener que esta es un parte del derecho, como yo solo quiero, nos está haciendo el favor de leerla para que nos quede grabado. Vamos a ver, Lourdes, ¿estás por ahí, Lourdes? Sí, licenciado. Lo que está en pantalla, la siguiente que es la sistemática. Interpretación sistemática. Esta interpretación es la que busca extraer el texto de la norma, un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. Procura el significado atendiendo al conjunto de normas o sistemas del que forma parte. Permíteme. Lo subrayado. Es precisamente el principio de la interpretación sistemática el que inspira la disposición según la cual las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.
Interpretación histórica. Espera, vamos a dejar entrar aquí a don Pablito. Bueno, ahora vamos por la histórica. La histórica es importante, bueno, todas son importantes. Si se dan cuenta, jóvenes, Sí. así es que pensé que me había salido, pero no. Bueno, todas son importantes. Y se dan cuenta de lo que hemos hablado nosotros del indubio pro operario, la forma como resolver el juez. Pero es importante conocerlas todas, porque de una u otra manera, algunas vamos a tener que analizarlas desde el punto de vista gramatical, literalmente lo que dice la norma. Por ejemplo, les digo, cuando leímos nosotros sobre las vacaciones, el que es 130, toda persona sin excepción, o sea, todo trabajador sin excepción, tiene derecho a 15 días de vacaciones. No, hombre, ahí no hay interpretación. ¿Qué interpretación puede hacerle usted? Ah, pero mire, la Constitución dice que son trabajos agrícolas o agropecuarios, entonces son 10 días. No, la norma es clara y precisa, el 130. Claro, vamos a aplicar el indubio pro operario, que es la norma que más favorece al trabajador, no los famosos 10 días. Entonces, así vamos a encontrar. Pero, por ejemplo, vean lo importante que siempre vamos a aplicar el indubio pro operario, pero debemos de conocer todos este tipo de interpretaciones, porque ¿qué pasa? La confusión que tenemos en el 96, no confusión, la norma es clara, pero la confusión que algunos abogados, algunos jueces quieren darle, que estamos aplicando el derecho civil y el derecho laboral. A mí, si es civil, dice yo, ¿qué tengo que ver con lo laboral? Momento. Vean lo que dice, que es el artículo 100, que es 116. 16. ¿Alguien tiene su código? Sí, licenciado. Léeme el 16. Artículo 116. La jornada ordinaria de trabajo... No, 16, Brian. Perdón, ¿No el 116? Sí, 16. Ok, 16 nada más. Artículo 16. En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, debe predominar las primeras. No hay preeminencia entre las leyes de previsión social y las de trabajo. Interpretémoslo. Si hay diferencia entre el derecho laboral y el derecho civil, el código dice que prevalece a las del derecho laboral. Y si el 96 dice que el salario mínimo es inembargable, que no me están aplicando el último inciso, si pasa de 300 quetzales se puede embargar hasta... La norma dice que claro que el salario mínimo. Lo que pasa es que en ese tiempo el salario mínimo era menor de 300 quetzales. Entonces ellos lo que dicen, si pasa de 300, si pasa el salario mínimo, pues se puede embargar. Pero la norma dice que el salario mínimo es inembargable. Claro, salvo por alimento. Y aquí el 16 nos da la pauta. Entonces, que no venga un juez de orden civil a decirnos de que no le importa el derecho laboral, no le importa el contenido del 96, que no le importa el contenido del 16, que el 16 es claro, cualquier juez en interpretación. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que este derecho es un derecho humano, el derecho al trabajo es de interés público, no de interés privado. La deuda es de interés privado y debe prevalecer el interés de la colectividad. ¿Sí? Veamos ahora la histórica. Por favor, regresamos, Lourdes. Silvana, muchas gracias. Ahorita le vamos a dar a Lourdes aquí, ya nos ayuda. Interpretación histórica. La interpretación histórica estudia los contextos anteriores que puedan influir en el entendimiento actual de las normas. Como afirma Larens, a veces las perspectivas gramatical o sistemática dejan abiertas ciertas interrogantes que se reducen a la pregunta: ¿qué quería el legislador al crear la norma? Como ello, llegamos al elemento histórico de la interpretación, el cual ha de tenerse en cuenta al averiguar el sentido normativamente decisivo de la ley. Fíjate qué interesante. El sentido normativamente decisivo de la ley. Brian, léete el 96. Ok, licenciado. Artículo 96. Se declaran inembargables los salarios mínimos y los que sin serlo no excedan de 30 quetzales al mes.
detenete. La norma es clara, decisiva, inembargable al salario mínimo. Léete el último inciso del 96. Ok. El 65% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más. Fíjate, Brian, un juez civil quiere tomar de base el último inciso, ¿va? Pero ¿por qué no vamos al hecho histórico? En el momento que esa norma se hizo, el salario mínimo era menor a 300 quetzales. La norma es clara y precisa. El salario mínimo es inembargable. Claro, si excede el salario mínimo, entonces ya proceden los embargos. Aquí el único embargo que procede conforme con la ley es exactamente el de alimentos. Salario mínimo, solo alimentos. Pero es un abuso que se ha dado especialmente con las tarjetas de crédito. Entonces, por eso es importante esta interpretación. Por eso dice, ¿qué quería el legislador al crear la norma? ¿Qué piensan ustedes que pensó el legislador cuando creó el artículo 96? Proteger el salario mínimo. Proteger el carácter alimenticio del salario mínimo. Esa fue la norma. No estaba pensando en que, bueno, si tiene deudas, que lo interpreten, que como ese entonces era menos de 300 quetzales, entonces, bueno, que proceda a los embargos o no. Trató de proteger el salario mínimo, porque el mínimo es para vivir. El salario mínimo es porque ya se hicieron estudios, se hicieron que es lo mínimo con lo que nosotros podemos vivir. Imagínense, por eso es un derecho humano, pues no se puede, no se vale. Veamos ahora, estamos hablando del histórico. Esta interpretación histórica puede ser estática o dinámica. Por favor, Lourdes. La interpretación estática es la forma tradicional o usual de entender una institución o figura jurídica. Aunque el legislador elabore nuevas normas, se entiende que su intención es no apartarse del espíritu que tradicionalmente ha informado la naturaleza de la institución jurídica que actualmente ha regulado. Vamos con la interpretación dinámica. La interpretación dinámica o evolutiva consiste en tomar la historia de las instituciones jurídicas como una tendencia hacia el futuro con carácter progresista, como un proceso de cambio continuo, en evolución o como un proceso irregular con rupturas y cambios de las circunstancias que impiden entender las reglas actuales con los criterios proporcionados por regulaciones ya derogadas. Bueno, estamos entonces ahora con la genética. Por favor. Interpretación genética. Esta interpretación se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley o del contrato, pues es obvio que ni una ni otra se generan de la casualidad y sin un contenido motivador específico. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, muchas veces hablamos nosotros de la exposición de motivos. Y hay muchas veces, no sé, eso lo vieron, pero ya nada más estamos repasando teoría y proceso. Es importante la exposición de motivos de nuestros códigos, porque ahí está qué discusión se dio, por qué crearon esa norma. Eso es importante, es importantísimo. Entonces, veamos siempre en relación a esta, el último párrafo. Es decir, el argumento genético consiste en definir el origen o gestación de una norma o negocio para cuya explicación se consideran los trabajos preparatorios, debates parlamentarios, dictámenes de las comisiones, la exposición de motivos o, en su caso, el modo en que se ha comportado las partes en el proceso o en relación al contrato celebrado. El intérprete otorga significado jurídico a la estipulación en base a ciertas expresiones, comportamientos o propósitos que son relevantes en el caso. Fíjate qué importante nosotros como estudiantes de Derecho, como abogados y notarios, que hubiéramos tenido el cuidado y que tuviéramos todo lo de discusión, por ejemplo, ahorita con las últimas, hoy mismo que entró en vigencia, que hoy que inauguraron precisamente el juzgado penal que va a conocer el delito de desobediencia en materia laboral, qué importante sería conocer nuestra disposición de motivos y si hubiera un dictamen de las comisiones qué decían al respecto, porque eso nos va a permitir una verdadera interpretación de una norma. No nos olvidemos que en laboral estamos hablando incluido pro operario,
pero si se dan cuenta, todas estas interpretaciones de una u otra manera las tenemos que aplicar. La siguiente, por favor. Interpretación teleológica. Esta interpretación consiste en atribuir significado a una norma o a una cláusula, entendiendo la finalidad del precepto en el pacto. El legislador que crea la ley o las partes que celebran el contrato se proponen uno o varios fines, de los cuales las normas o las cláusulas son un medio por el cual la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta estos fines o propósitos buscados. No nos vamos a detener ahí, ¿eh? Veamos hoy la interpretación acorde al uso alternativo del derecho. Aunque el uso alternativo del derecho es una teoría interpretativa, ahora se alude al método que la misma propone en la tarea hermenéutica, en virtud de que, según esta postura interpretativa, se busca privilegiar en el plano judicial los intereses y la práctica de aquellos sujetos jurídicos que se encuentran sometidos o dominados. La interpretación debe adoptar carácter restituido y de emancipación dentro de una política jurídica o judicial ya permitida por las posibilidades del mismo ordenamiento legal, para evitar así el personalismo o el voluntarismo del intérprete. Muy bien. Solo déjame ver, alguien que no, ya estamos. Bueno. Y veamos esta. Creo que esta es la última, sí. Silvana, ¿estás por ahí, Silvana? Sí, Lick, lo que pasa es que como en mi pantalla se ve chiquita la letra. Vaya. Lick, ¿Qué ¿puedo hacemos? leer yo? Sí, necesito. Vaya. Por favor, María Estefan. Bueno, interpretación analógica o extensiva. Aunque parezca un contrasentido vincular a la interpretación con la integración, en realidad no se trata de confundir ambas figuras, sin dejar de tomar en cuenta que para autores como Flores Mendoza, la integración jurídica es parte subsidiaria de la interpretación jurídica. Lo que sucede es que la analogía, que permite trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero, tiene una concepción tradicional según la cual es permitido colmar lagunas con base en la identidad de razón, la aplicación analógica, pero también se le ha otorgado el carácter de procedimiento interpretativo, la explicación analógica, que consiste en que el juez explica una disposición de significado incierto, pero presente en el ordenamiento, a la luz de otra disposición no equívoca o menos equívoca, invocando la analogía de las dos previsiones. Muy bien. Fíjate que quiere leer Kenneth, dice, porque siente que la garganta Kenneth quiere hablar. Entonces le vamos a dar el tiempecito, María Stephanie. Kenneth. Dígame, Lick. Ahí están, el A y el B. Ok. Esta interpretación analógica o extensiva tiene diversos instrumentos. El argumento extensivo, el cual asume que si el legislador ha regulado expresamente un supuesto de hecho, quiere reservar el mismo tratamiento para todos los supuestos, especialmente semejantes al primero, porque el sistema jurídico requiere que las situaciones similares obtengan igual trato. El legislador ha resuelto todos los casos jurídicamente relevantes, siendo tarea del juez descubrir su regulación entre los enunciados explícitamente dictados, pues el juez se mantiene como aplicador de las normas que le proporciona al legislador, que es el único que puede crear el derecho. También leo lo que no está en negrita. Vamos, no. Léeme el siguiente, el B. Ok. El argumento a fortiori, el cual según G. Tarello es un procedimiento por el que, dada una norma jurídica que predica una obligación u otra clasificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos, se debe concluir que también es válida otra norma que predique la misma clasificación normativa de otro sujeto o clase de sujetos, que se encuentran en situación tal que merecen con mayor razón que el primer sueldo
o clases de sujetos, perdón, primer sujeto, clase de sujetos. La calificación que la norma dada establece para el primer sujeto o clase de sujetos. Bueno, imagínate, tenés hasta porra, Kena. Las fans, ¿qué le puedo decir? Licenciado, Vamos es a que ver, de sí. verdad necesitaba leer. Ahí en el grupo está poniendo que lo deje leer. Que No te siga, hagas, lo vamos licenciado. a Kenneth lo vamos a dejar de cliente. Vamos, Kenneth, ahí el C. No, disculpe, licenciado, es que es por un compañero que está intentando ingresar, pero no lo deja, dice. Disculpe, Permitime, Helen. pero si quiere le leo también. Oh, espérate, Helen. Vamos a ver quién es el que quiere ingresar. Nadie, Helen. Decirle que pida otra vez, pues decirle. Ahorita le digo a ver si me responde. Hasta lo estamos esperando, decirle. Uy, mira, Kenneth, ya. Por eso es que no me gusta leer en clase, porque se enamoran muy rápido. Se quedó corto aquel que, ¿cómo se llama aquel locutor? Vos, Triana. Vamos a, Helen, ¿qué pasó con tu amigo, Helen? Aquí lo estamos esperando. Dice que ya está intentando, dice, pero no. Tal vez se confundió Dices, de clase. Tal vez. Ajá. Voy a preguntar. Disculpe, licenciado. Es que lo estoy esperando para hacerle una pregunta también, no creas que lo estamos esperando así nada más para... Licenciado, Dime, le cortaron la inspiración a Kenneth. si quieres, mira, pero vamos a esperar. Mira, Ahí le digo, tal vez más tarde voy a intentar y siga con la clase. Disculpe. bueno, Tal vez Helen, para la otra semana, Tal espérate, vez. espérate. Como Helen abogó por un compañero. Helen, te voy a hacer una pregunta y me la... Dejen ahorita a Helen que sea grande la clase. Ay, Lili, no. Y ayudando, y Helen, pero me salió. Helen, vamos a ver. Con base legal, edad mínima para trabajar en Guatemala. Estamos hablando de interpretación. Si Estamos no soy hablando mal, de... es de 14 años. Helen, por Dios santo, ¿por qué me No, querés 15, perdón. enojar? ¿Por qué me querés enojar, Helen? Mira qué apellido tenés. Es mi tío, Lili. Pero vean, pues, estamos hablando de la interpretación, ¿sí? Pero Ujú. espérense, vamos a dejar que Kenneth siga. Ya le hice ese se va. Bueno, El C. ¿ya lo leíste? No, el C no. Léelo, por favor. Léete el primer párrafo para que nos quede bien claro. El C y lo que viene para abajo del C. Mira, pues, está pidiendo que la cámara, complacerlos. Es que no puedo, porque estoy ocupado ahorita. Pero otro día les voy a dar el privilegio de verme. La próxima clase les da el honor. Sí, la próxima clase. Muy bien, Kenneth. Bueno, entonces leo el C y lo que viene debajo del C. El primer párrafo nada más. Ok, el argumento a partir de los principios generales del derecho se pueden utilizar como argumentos para la integración e interpretación del derecho. Sigo para abajo. Lección para abajo. Sí, por favor, el primer párrafo. Ok, en el primer caso los principios son utilizados para colmar lagunas de ley, respetando así el mandato legal
de dar solución a todos los casos jurídicamente controvertidos. En el segundo son utilizados con una finalidad interpretativa, esto es, ante la pluralidad de significados de un enunciado. Se optará por aquel que se mejore, se ajusta a lo establecido por el principio. Bueno, Fin. espérate, vamos a ver. Me lleva. ¿Y qué dijo Lourdes, jóvenes que están ahí ustedes? ¿Qué dijiste, Lourdes? Se está Es que por burlando de mí. accidente no. Es que por accidente tenía el micrófono y yo estaba leyendo, ¿va? Entonces fue como, eso no era, pero no fue mi intención. Bueno, no, ya está, disculpa, ya el amigo Kenneth. Bueno, pues va la pregunta, ¿sí? ¿Dónde está Helen Ortiz? Que levante la Ahí estoy, mano. Lick. Ya, por estar abogando por tu amigo que nunca se conectó, hoy te vamos a agarrar de cliente. ¿Sí? Bueno, Helen, por favor, para los que no estuvieron la primera clase, quedamos bien claros y precisos que en Guatemala la edad para trabajar son 15 años. Entonces, fíjense que estamos hablando de las interpretaciones en el Código Civil, pero por favor, en el derecho común. Si se dan cuenta, todas esas interpretaciones que ellos nos van a servir para poder analizar precisamente todo el engranaje en derecho laboral. Entonces, nosotros tenemos que partir de lo siguiente. Guatemala ratificó el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que es la edad mínima por el trabajo. Este convenio vino y tuvo necesidad de aplicarse en Guatemala porque estaba ratificado y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social crea su reglamento en el Acuerdo 260-2019. Entonces, en esas dos normas se establece que en Guatemala la edad mínima para trabajar son 15 años. Muchas normas del Código Civil, incluyendo unas normas del Código, bueno, varios códigos, el Código Civil y en otros derechos, siguen hablando de 14 años. Pero, por favor, estos convenios son recientes a todas estas leyes. En Guatemala son 15 años. Yo les preguntaba a ustedes si un menor de edad podía firmar su contrato de trabajo. Y sé que como vienen con parte del derecho común, ustedes vienen la idea que en qué momento se adquieren derechos y obligaciones. Y estamos hablando de exactamente 18 años. Pero en materia laboral, por favor, a los 15 años el trabajador puede firmar su propio contrato de trabajo. A los 15 años el trabajador puede recibir o percibir su salario. No necesita autorización de sus padres. No lo necesita. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros tener cuidado con el Código de Trabajo? El Código de Trabajo tiene mucha norma que ya no es aplicable. ¿Por qué? Porque vean, aquí estamos hablando del principio de indubio pro operario, todo lo que favorezca al trabajador. Entonces, hay normas en el Código de Trabajo que otros derechos ya las superaron. Y, por ejemplo, el convenio 138 de la OIT que está ratificado por Guatemala, la Organización Internacional del Trabajo, que está ratificado por Guatemala, y el que ahora es indicado 260-2019, este acuerdo del Ministerio de Trabajo, ya superó esa parte. Guatemala es parte de la comunidad internacional que está luchando por erradicar cualquier forma de explotación infantil. Menos de 15 años se constituyen delito. Vean, y aún más delicado, dependiendo de determinados lugares. Veamos qué dice el artículo 147 y 148. El título, ustedes tienen cuidado. Estamos hablando de interpretación. Lo que yo no quiero es de que usted, por ejemplo, cuando tome su código de trabajo, por eso estamos estudiando juntos este derecho. Lo estamos aprendiendo juntos. Entonces, por favor, el 147 y 148, que quien lo quiere leer, ahí está hablando de las mujeres y los menores de edad. Hay ciertas limitaciones, sí, hay ciertas limitaciones, pero por favor, Helen, pregunta examen, Helen. En la siguiente clase, pues el licenciado nos va a impartir otros los principios,
Pero la siguiente van a ver conmigo ya exactamente las garantías mínimas que la legislación laboral le otorga al trabajador guatemalteco. Son las mínimas, pueden ser superadas, pero son las mínimas. Y ahí yo les traigo la cartilla del Ministerio de Trabajo dentro de todo el material que les voy a enviar, que ya quedamos de que les da la clase el lunes, y si Dios quiere el martes o miércoles yo les subo a ustedes en clase todo el material de lo que hemos visto. Pero ya dentro de eso yo les voy a enviar en la siguiente clase, que es la que comenzamos nosotros, la siguiente unidad, que hablamos de las garantías. Yo les voy a enviar la cartilla que tiene el Ministerio de Trabajo en su página, que ahí habla de los 15 años. Lo que no podemos confundir es que también dentro de las disposiciones legales hablan que los menores de edad deben de registrarse. Por favor, no es permiso. Lo que la ley dice es que deben de registrarse en una dependencia del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchos artículos del Código de Trabajo donde dicen que cuando hay intereses de menores debe ser tomada en cuenta la Inspección General de Trabajo. O sea, tiene que ser, cada vez que se hablan de derechos de menores en materia laboral, cualquier juez en Guatemala tiene la obligación de correrle audiencia también a la Inspección General de Trabajo. Por eso es de que deben de estar registrados para que los tengan ubicados para hacerles saber sus derechos, o cuando se lleve a cabo una inspección por parte de la visitaduría de la Inspección General de Trabajo, pues los puedan ubicar por sus derechos que tienen y las prohibiciones. Veamos que es el 147 y 148 que está hablando de las mujeres y los menores de edad. Menores de edad de 15 a 18 años. Por favor, Kenneth. Amigo Kenneth. Ay, perdón, Nick, dígame. ¿Estás Perdón, hablando con Lourdes? No, es que No. como estoy en el teléfono casi no escuchaba. ¿Tenés ahí el 147 y 148? Déjeme ver. No, me da 2 minutos. Sí, licenciado, yo lo tengo aquí. Artículo 147. El trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones o estado físico y desarrollo intelectual y moral. Prohibiciones. Artículo 148. Se prohíbe a. El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones y mujeres y menores de edad, según la determinación que de unos y otros debe hacer el reglamento o en su defecto la Inspección General de Trabajo. B. Se suprime. C. El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. D. El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato. Y E. El trabajo de los menores de 14 años. Vean, pues, el último inciso que más le dio lectura habla que está prohibido el trabajo de los menores de 14 años, ahora es de 15 años. De 15 años. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Vean, la semana pasada fue noticia que en San Marcos precisamente hicieron algunas detenciones y rescataron a menores de 15 años que estaban trabajando en determinados. Por ejemplo, yo les digo, muchas veces que ustedes saben que no se puede alegar desconocimiento de la ley, pero muchas veces la falta de publicidad de algunas normas hacen a mucha gente cometer errores. Y, por ejemplo, ustedes ven muchas veces en los departamentos, que, por ejemplo, en lugares como, por ejemplo, las arroterías, a veces tienen menores de edad. Y un menor de edad, por ejemplo, cuando hay expendio de bebidas alcohólicas, no puede trabajar en esos lugares. Estamos hablando de 15 años. ¿Va? ¿Qué pasa, por ejemplo, también con las tortillerías? Muchas veces se utilizan menores de 15 años. Y vean lo delicado. A estas gentes que yo les estoy hablando en arroterías donde venden licor, por ejemplo, las tortillerías y otros establecimientos que no son acordes para el trabajo de menores, porque miren el 147, debemos de tomar en cuenta varias condiciones, su escolaridad, su
constitución física, en fin, hay tantos derechos que hay que proteger de los menores. Pero ¿qué quiero decir yo con esto? Nosotros podemos caer en el problema de que ustedes ya son consejeros, para mí ustedes pues ya son estudiantes de derecho, lo que hemos hablado, su entorno ya los considera abogados. Yo les garantizo que si algún familiar de Amanda Bobadilla tiene problemas, seguro Amanda te va a ir a buscar para que les dé su opinión. Y yo quiero que Amanda lo dé con base en la ley. Por ejemplo, cuando alguien diga, mira, pero si yo puedo contratar menores, no podés, la ley no lo permite. Y menores de 15 años ya tenés un problema serio. Y para eso, veamos, lo vamos a volver a leer, que ya lo leímos en una ocasión, pero lo vamos a volver a leer. 150 artículos, 156 bis del Código Penal. Que lo puedan anotar ahí para que nos quede aquí grabado. 156 bis del Código Penal. Si alguien lo tiene a la mano, ¿lo tenés, Brian? Sí, licenciado. Dime. Artículo 156 bis. Empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas. Espera. Miren el encabezado. ¿Sí? ¿Qué dice el encabezado, Brian? De la exposición de personas a peligro. Sí. ¿Y después qué dice? Sí. ¿El artículo? Sí. Ok. Artículo 156 bis. Empleo de personas menores de edad en actividades laborales. Ahí. Empleo de personas menores de edad, menores de 15 años. Vean qué delicado. Voy a leerlo todo. En actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. Quien emplee a personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. ¿Se dan cuenta? Emplear menores de 15 años puede llevarnos a la cárcel y a la imposición de una multa sumamente elevada. Entonces yo quiero que ese entorno familiar, en sus redes sociales, yo quisiera que usted comenzara a anotar precisamente este artículo. Coméntelo. Haga usted de ahí si quiere, pues no sé, pues ustedes pueden ser muy aficionados a estas redes sociales o no sé cómo llamarle. Pero donde ustedes tengan que la gente los vea, que su entorno familiar, social, esté con ustedes, vean, comienzan a poner ustedes estas normas. Imagínate, por ejemplo, que Dalia Silva, por ejemplo, ponga en sus redes y diga, les quiero comentar el contenido del artículo 156 bis del Código Penal que dice tal y tal y tal. Imagínate qué buena información le vas a dar a tu entorno, Dalia. Y vas a agregar convenio 138 de la OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo, y el acuerdo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 260-2019, reglamento para la aplicación del convenio 138 de la OIT, que se habla solo de la edad mínima. En Guatemala la edad para trabajar son 15 años. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Que nuestro entorno esté enterado, que usted como estudiante de Derecho tenga la base legal y les advierta que pueden cometer hasta delito. Fíjense que lo vamos a tratar de hacer nosotros, yo creo que la siguiente clase, no la siguiente hasta el otro viernes que vamos a reintegrarnos nosotros con ustedes. Yo quisiera que todos en nuestras redes sociales comenzáramos a publicar este 156 bis. Eso es importante, que lo sepan, ¿no? Que lo sepan. Entonces, solo quiero regresar vamos a regresar un momento donde estábamos. ¿Se recuerdan que yo les he hablado a ustedes de algunas sentencias que, por ejemplo, tienen algunos aspectos valiosos? Por ejemplo, esta es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, sentencia, ¿ven? Y véanlo, cuando la Corte está resolviendo, dice lo siguiente. En ese orden de ideas, con relación al rechazo o admisión de elementos de convicción propuestos en el periodo probatorio, bueno, acá lo que está Licenciado, indicando disculpe la interrupción, no sé si estará presentando, es que no se ve. Permítame.
Fátima, vaya que me dijiste. Gracias. Muy amable, licenciado. No, gracias a ti. Solo déjame ver cómo hago para esconder esto ustedes. ¿Cómo hago para...? Aquí estamos. Bueno, les decía de que, por ejemplo, estas sentencias que yo les estoy, que por cierto, si yo se les digo que las voy a evaluar, no vayan a estar memorizándolas. Estoy hablando lo subrayado, por favor. Ahí estamos. Bueno, les decía que, por ejemplo, en esta sentencia lo que dice es de que la Corte de Constitucionalidad ya tenía un criterio, ya tenía jurisprudencia en casos similares a esto. Pero ellos vinieron y de conformidad con el contenido del artículo 43 de la Ley de Amparo, Dirección Personal y Constitucionalidad, innovaron, cambiaron, se separaron de su propia jurisprudencia. Y vean lo que dice. Vamos a ver dónde está. Aquí estaríamos al rechazo. Aquí está. Dice, el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad establece que esta Corte, está hablando de la Corte de Constitucionalidad, podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación. Entonces, aquí habla el caso concreto que este tribunal, o sea, la Corte de Constitución, sostuvo anteriormente el criterio, y ahí comienza a narrar qué es lo que procedía en ese, y viene, y como hay nuevos elementos, dicen, señores, nos vamos a separar de nuestra propia jurisprudencia, o sea, vamos a cambiar la jurisprudencia. Nosotros ya consideramos que hay elementos y ahora nos permite innovar en relación a un criterio que ya teníamos con 3 fallos que crearon jurisprudencia en Guatemala. Entonces yo se los dejo ahí, esa parte, claro, lean, si pueden leer la sentencia, si no, esta parte para demostrar que aquí se están apartando de su propia jurisprudencia, que es un tema que vimos nosotros cuando hablamos de la interpretación. Este sería el segundo. Ahora, vamos a ver el tercero. Este también es interesante. Se recuerdan que nosotros ya hablamos de principios y hablamos exactamente de algunos principios, como el principio déjeme ver si ese es el de primacía de la realidad. Bueno, entre los principios de más relevancia en materia laboral se encuentra el principio de primacía de la realidad, principio que otorga prioridad a los hechos sobre las formas o apariencias o que las partes hayan cometido incluso de buena o mala fe. Mediante este principio, el contrato de trabajo es un contrato realidad que prescinde de las formas para hacer prevalecer lo que efectivamente sucede o sucedió. Por lo que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos suscritos por las partes o acuerdos celebrados entre ellos, se debe dar preferencia a los hechos, o sea, a la realidad. Yo le mencioné el principio de primacía de la realidad y en esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad, ella tomó en cuenta dentro de su exposición, dentro de sus considerandos, toman de base el principio de primacía de la realidad para emitir una sentencia. Eso es lo importante, que cada cosa, cada tema que nosotros veamos, vamos a tener un fundamento legal. Veamos hoy el número 4. En este caso estábamos hablando, ya lo vimos que es exactamente cuando se separan de su propia jurisprudencia. El número 5. Vean, ya les hablé a ustedes que también la Corte Constitucional en muchas de sus sentencias toma de base lo dicho por algunos tratadistas. Y en esta sentencia toman precisamente lo que sostuvo, lo que expuso Mario López Larrabe en su libro o en su tesis, Estudio
introducción al estudio del derecho procesal del trabajo. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Cómo aplican también ellos la doctrina de tratadistas guatemaltecos o también extranjeros en relación a su sentencia? Vean lo importante de todo lo que hemos hablado, porque la propia Corte de Constitucionalidad toma en consideración esos aspectos. Y tenemos, bueno, ya esto, el número 6, es lo que vamos a ver el siguiente día de clase. Entonces ya estaríamos con eso. Ahora quiero regresar entonces a los 15 años y a todo este aspecto. Lo delicado de una mala asesoría en cuanto a la interpretación de la norma. Yo no quiero que usted venga ahora y diga, el Código de Trabajo dice 14 años. No, si para eso es que estamos estudiando derecho laboral. Para eso es que nosotros estamos ahora mismo discutiendo algunos temas y se dieron cuenta que el Código de Trabajo ha sido superado en muchos aspectos, Entonces, menores de 15 años, por favor, pueden constituir delito. Puede constituir delito. No solo si no damos nosotros una mala asesoría o no damos aspectos verdaderamente generalizados en materia laboral y que sean vigentes, podemos cometer un error. Yo les digo, vean la interpretación que tiene el artículo 96. Vamos a leer el inciso A y el último. ¿Quién tiene el Código de Trabajo? Artículo 96. Yo, licenciado. Por favor, Leslie. Artículo 96, el inciso A. ¿Y cuál más, dijo? Y el último. Muy bien. Artículo 96. Se declaran inembargables a los salarios mínimos y los que sin serlo no excedan de 30 quetzales al mes. Espérate, Leslie. Lo que Leslie le da lectura dice, son inembargables los salarios mínimos y los que no excedan de 30 quetzales. ¿De 30 quetzales, dice Leslie? Sí, 30 quetzales al mes. Oíme, esa norma en la interpretación histórica, ¿qué quiso decir el legislador? Si nos vamos a la gramatical, a la literal o a la histórica, o cualquiera de las otras. Es inembargable, señores, el salario mínimo. Esa es la intención del legislador. Entonces, ¿por qué las benditas acciones civiles en embargos de salarios nos aplican el último inciso? Léelo, por favor, Leslie. Inciso E. El 65% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más. Fíjate, Leslie. Ahora resulta que los señores que te quieren embargar tu salario mínimo dicen, señores, apliquemos el último inciso del 96. Por favor, si vamos a la interpretación del código, el salario mínimo era menos de 300 quetzales. Ahí lo que está indicando es, si usted gana más del salario mínimo, que le embargue. Pero si usted gana el salario mínimo, el único embargo que procede es el de alimentos. Eso lo dice la ley. Que quiero que me apoyen en esto. Yo les comenté a ustedes que estoy ahorita, tuve una reunión con algunos diputados del Congreso y les estoy proponiendo 3 reformas, 3 reformas. No importa de salir, no, lo que menos interesa es quién hace quién, a mí no me interesa eso. La cosa es que se dé. Primero que quiero que es un asunto que lo vamos a analizar bien y quiero que mi siguiente día de clases es el otro viernes con ustedes, porque el lunes les va a avisado Alan, que estén conmigo. Le propuse yo a algunos diputados que buscaran una reforma para beneficio de la mujer trabajadora de indicar que actualmente, conforme con el artículo 153 del Código de Trabajo y el reglamento de goce de lactancia, en Guatemala son 10 meses. Estamos proponiendo que la norma general, incluyendo dictámenes científicos de entidades referentes a la salud de Naciones Unidas, dice que debe ser de 24 meses. O sea, hay cómo exponer, hay cómo justificar por qué subir a 24 meses. Les pareció excelente la idea, no sé si al final la van a hacer porque algunos se sentirán afectados que la mujer tenga más horas de lactancia o más tiempo de lactancia precisamente para cuidar a su hijo. Claro, si yo le pidiera su opinión, por eso es que me interesa tanto que usted con nosotros aprendamos juntos el derecho laboral,
que hay una parte científica que dice que creo que el amamantar sería de 6 meses, y ya el niño que quiere otro tipo de alimentos, pues, o sea, ellos creen que la lactancia sigue después de esos 6 meses hasta 24 meses, aunque el niño ya tenga que ingerir algo sólido. Si hay una norma científica, si hay entidades de la propia Naciones Unidas que dice que son 24, creo que en Guatemala no había ningún problema para bendecir a las mujeres guatemaltecas y que sean 24 meses de lactancia. Es una lucha que vamos a hacer en forma conjunta hoy. Yo les voy a decir cómo van a participar ustedes. 2. Estoy pidiendo que dejen bien claro el artículo 96. La intención del legislador fue que el salario mínimo es inembargable y que se modifique exactamente el 96 para dejar como norma clara salario mínimo inembargable. Arriba del salario mínimo. Fíjate que sí, entiendo, de hecho, pero con que logremos ahorita para la mujer trabajadora 24 meses, creo que ya nos podemos dar por satisfechos. Pues el 96 también estoy pidiendo para que dejen clara la norma. Y me decían, Mireli, pero ¿cuál sería nuestra base? Bueno, la intención del legislador, la interpretación histórica, indubio pro operario. Aparte, hay normas del Código de Trabajo que dice que el salario tiene carácter alimenticio. Entonces tenemos que hacer valer eso. Pero vean lo que dice el artículo 16. Cuando usted esté ejerciendo, cuando usted tenga que hablar con un abogado, un estudiante de derecho, con alguien que hace error y se siente, dígale, mira, pero los jueces civiles hacen caso omiso al 96. Entonces veamos qué dice el artículo 16. Por favor, Brian, ¿estás por ahí, Brian? Sí, licenciado, aquí tengo el artículo. Dame el 16, por favor. Ok, artículo 16. En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben predominar las primeras. No hay preeminencia. Sí. No hay preeminencia entre las leyes de previsión social y las de trabajo. Interpretemos el artículo. Si hay discrepancia entre el Código de Trabajo y el Código Civil, se va a aplicar el Código de Trabajo. Entre normas de previsión social y normas laborales no hay preeminencia, están en el mismo rango. Eso es lo que dice. Entonces, vean, esa es otra. Y por supuesto, yo creo que es importantísima la del salario mínimo. Y que un poco más de promoción en cuanto a la edad de los 15 años y el desconocimiento de la mayoría de la población en relación al artículo 156 bis del Código Penal. Es importante, ustedes, tenemos que ver. Imagínense, ya estamos claritos que el artículo 31 del Código de Trabajo, el 31 dice clarito. Un menor de edad de 15 años puede firmar su contrato de trabajo, puede percibir su salario. Lo que dice la normativa es que únicamente debe registrarse, o sea, la inspección o el Ministerio de Trabajo debe registrarlo, la dependencia respectiva debe registrarlo para hacerle ver sus derechos y para que en cada caso que este menor tuviera conflictos con la ley en relación a un patrono, si tuviera conflictos con un patrono y tuvieran que acudir a un órgano, a un juzgado de trabajo y previsión social, dice que la Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte en todos aquellos casos que existan intereses de menores de edad, o sea, de 15 años. Por eso es ese bendito registro. Pero no sé si se necesita autorización de los padres para poder trabajar. Claro, veamos las limitaciones que leemos ya lectura. El 147 y 148. Veamos solo el 148 despacio, por favor. Creo que Madeline le dio lectura. Si no estás por ahí, Madeline. Sí, licenciado. Mira el 148 despacito. Mirémoslo por incisos. Ok, se prohíbe, inciso A, el trabajo en lugares... Madre. Se prohíbe a menores de edad y a mujeres, menores de edad 15 años, ¿verdad? Y a mujeres, ¿qué prohíbe la ley? El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones y mujeres y menores de edad, según la determinación que de unos y otros debe hacer el reglamento o en su defecto la Inspección General de Trabajo. Bueno, si no hay reglamento, tenemos a la inspección. Estamos bien claritos. Continuemos. Se suprime el trabajo nocturno
y la jornada extraordinaria de los menores de edad. Mira qué interesante. ¿Qué pasaría si yo le preguntara a usted? Yo le haría esta pregunta, no, se la voy a hacer nada más porque me interesa que tengamos bien claro esto. Los menores de edad no pueden trabajar tiempo extraordinario, ¿sí? En Guatemala, el trabajo ordinario y el extraordinario para todos los guatemaltecos, incluyendo los agentes de seguridad, incluyendo pilotos, no puede exceder de 12 horas. No puede exceder de 12 horas. Y ustedes van que ese abuso se da, Estamos hablando luego otra vez con los menores. El siguiente, por favor. El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato. Imagínate, está hablando concretamente de lo que sucede en las tiendas, lo que sucede en las abarroterías. Muchas ventas, hay ventas ahí de licor y hay menores trabajando. Eso es una prohibición y les es aplicable el 156 bis del Código Penal. No solo prisión, sino también una multa y una multa sumamente elevada. Entonces, por eso ustedes van a ver constantemente varias entidades del Estado que están unificadas y ellos precisamente hacen los operativos para rescatar a menores y procesar a quienes estén infringiendo la ley de conformidad con el 156 bis del Código Penal. Entonces, lo que nos quede, yo quiero que quedemos claritos que son 15 años. Usted tiene la base legal, Cada vez que el código le hable a usted, entonces dice, usted va a estar claro que cuando hable de 14 años está hablando de 15 años. Pero a mí me preocupa más que yo les pedía que expulsaran ya del ordenamiento jurídico el siguiente artículo. 148 le diste, Vice. Solo déjenme ver aquí. Aquí está. Vean qué delicado para mí. Lo delicado que tiene el artículo 149. 149 está bien. El 150. Pero léete el 149, por favor, Madeline. Ok. Reducción de la jornada de trabajo. La jornada ordinaria diurna, que indica el artículo 116, párrafo primero, se debe disminuir para los menores de edad. Así, inciso A, en 1 hora diaria y en 6 horas a la semana para los mayores de 14 años. Ahora mayores de 15 años, ¿no? Sí. Y en 2 horas diarias y en 12 horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o menos, siempre que el trabajo de estos se autorice conforme al artículo 150 siguiente. Oíme, pues, si estamos hablando que Guatemala es parte de un movimiento internacional de erradicar cualquier forma o las peores de trabajo infantil o de explotación infantil o de trabajo menores. Somos parte de ese sistema, somos parte de una comunidad internacional y todo el mundo está luchando para que los menores de 15 años definitivamente no trabajen. Entonces es necesario que en Guatemala expulsemos del ordenamiento jurídico el 150 porque ya no es aplicable. Hoy mismo yo los invito a ustedes que llamen al Ministerio de Trabajo y díganle, mire, yo tengo 15 años o mi hermano tiene 15 años, mi sobrina tiene 15 años, tiene 14 años o tiene 12 años y yo quiero que trabaje. ¿A dónde puedo hacer la solicitud de un permiso? Le van a decir que ya no procede. Pero yo quiero que usted esté convencido. Por eso lo invito a que llame, a que pregunte, a que si usted tiene duda, por favor, hágalo a través de acceso a la información. Y ahí le van a responder con firma y todo, donde efectivamente en Guatemala son 15 años de trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer en el ordenamiento jurídico nuestro artículo 150? Vamos a darle lectura al 150. Autorización de la IGT en casos excepcionales. La Inspección General de Trabajo puede extender, en casos de excepción calificada,
autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 14 años. O, en su caso, para reducir total o parcialmente las rebajas de la jornada ordinaria diurna que impone el artículo anterior. Con este objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas autorizaciones deben probar: a, que el menor de edad va a trabajar en vía de aprendizaje o que tiene necesidad de cooperar en la economía familiar por extrema pobreza de sus padres o de los que tienen a su cargo el cuidado de él. B, que se trata de trabajos livianos por su duración e intensidad, compatibles con la salud física, mental y moral del menor. Y C, que en alguna forma se cumple con el requisito de la obligatoriedad de su educación. En cada una de las expresadas autorizaciones se deben consignar con claridad las condiciones de protección mínima en que deben trabajar los menores de edad. Oye, eso ya no procede en Guatemala. Ni siquiera en aprendizaje. Ni siquiera en aprendizaje. Veamos, ¿estás por ahí, Leslie? Leslie. Sí, licenciado. Sí, licenciado, aquí estoy. Léeme el 170, Leslie. Carola, Vanessa, ¿tenés encendido tu micrófono? Perdón. 170. Dice, son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un tercero, y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Va, oíme, si yo no logro interpretar, si yo no estoy pendiente de las clases, si yo no estoy, ¿qué te dijera yo?, con el ánimo de aprender, me voy a confundir. Madre leo lectura 150, dice que menores de 14 años pueden trabajar con la creación de los padres cuando se trata de trabajo de aprendizaje. Y por supuesto que extrema pobreza y todo lo demás. Madre, la ley dice 15 años, ya no dice eso. Y con lo que le dio lectura a Leslie dice que, oíme, el aprendizaje dice que es el único trabajo en Guatemala que se permite que se pague menos del salario mínimo. El único trabajo que tiene como coincidencia más el aprendizaje que el trabajo. ¿Por qué? Porque vas con la intención de aprender un oficio, un arte, una profesión. ¿Y cuál es? Como vas a estar dentro del sistema productivo, entonces la ley permite y obliga al patrono para que te pague un salario. Por eso es el único caso excepcional que dice que no se puede pagar menos del salario mínimo. Menos del salario mínimo. Entonces, lo que yo quiero que usted como estudiante de Derecho esté consciente. Yo quisiera, y de veras que le invito, que en las redes sociales, pero vamos a analizar bien las cosas. Yo quiero que agreguemos, imagínate que en las redes sociales Madeline pueda decir edad mínima para trabajar en Guatemala 15 años. Yo te garantizo, Madeline, que tu entorno, tus amigos que puedas tener en las redes te van a decir, Madeline, nombre de comprobar con el código son 14 años. Y lo vas a ver. Y entonces tú le vas a decir de conformidad con el convenio 138 de la OIT y el reglamento de aplicación, el 260-2019, son 15 años. Son 15 años. Imagínate cuando tú, que por cierto, eso sí lo vamos a tener, que lo vamos a hacer y vamos preparándonos. Históricamente saben que hoy es un día importante para el derecho laboral. Inauguración del juzgado penal que va a juzgar el delito de desobediencia en materia laboral. Escúcheme, ese es un gran avance, un avance histórico para el derecho laboral en Guatemala. Por supuesto, no le hemos dado importancia, pero que nos dedicamos a este derecho es importante. Imagínense los que trabajan en el Estado, que muchas veces ordenan su reinstalación y la entidad nominadora o patrono, pues, se niega a reinstalarlo. Ahí está cometido el delito. Ahora hay un juzgado especializado que va a juzgar a los patronos que se nieguen a cumplir o con las sentencias dictadas por los tribunales de trabajo y previsión social. Es histórico. Vamos a ver, yo creo que es si no me estoy mal, es el decreto del acuerdo 33-2022. ¿Alguien me puede buscar el decreto que está hablando de la creación de este juzgado y que lo publiquemos aquí con su nombre? ¿Quién me hace favor?
Licenciado, ¿qué número de decreto dijo? Disculpe. Si no estoy mal, es el 33/2022. Salió publicado creo que ayer o antier, pero no fue en esta semana. Que está hablando precisamente de la creación de este juzgado. Vamos a ver. ¿Tú lo tienes, Lourdes? Lourdes, ya te fuiste. Licenciado, No, encontré... yo encontré ese, yo lo puse como usted me dijo y ese fue el que No, encontré. pero Ahorita vea, lo Lourdes, estaba vea, Lourdes, lo puedes abrir un poquito solo para ver el título. Ahorita puedes proyectar. Si quieres, yo voy a dejar de compartir para que tú lo... o alguien que lo bueno. tenga. Licenciado, ese que usted estaba mencionando es del gas. No, entonces no. Oye, pues, búscame el del juzgado. Déjame ver. Bueno, solo quiero que para terminar la clase del día de hoy, que nos faltan unos minutillos, quiero que alguien me busque el artículo. Lourdes, te encargo ahí nada más que me busques el nombre, el decreto y el nombre específicamente el título de la ley. Bueno. Mientras tanto, voy a pedir favor de quién me hace favor de buscarme el artículo 361, otro que me busque el artículo 403 y otro el 412. Por favor, Leslie. El 361 del Código de Trabajo, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, los tres del Código de Trabajo. Dice artículo 361. Salvo disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, la prueba se apreciará en conciencia, pero al analizarla, el juez obligatoriamente consignará los principios de equidad o de justicia en que funde su criterio. Pero vean, en materia laboral se va a resolver en conciencia, en conciencia. Veamos qué dice el 403. Yo lo tengo, licenciado. Por favor. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derechos de las que importen reivindicaciones económicas o sociales que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concedido cosas distintas de las solicitadas. Corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho a los vocales del tribunal y a la declaratoria del derecho que sea con su consecuencia a los jueces de trabajo, pero si aquellos no lograren ponerse de acuerdo, decidirá a la discordia el presidente del tribunal. Se dejará constancia especial y por separado en el fallo de cuáles han sido las causas principales que han dado origen al conflicto, de las recomendaciones que el tribunal hace para subsanarlas y evitar controversias similares en el futuro y en su caso de las omisiones o defectos que se noten en la ley o en los reglamentos aplicables. Bueno, vean pues, lo que nos hizo favor Amanda de leer, tiene dos cosas. Primero, que también en materia de conflictos colectivos, los tribunales de arbitraje que están integrados por un juez, un vocal que es representante de patronos y otro de trabajadores, van a resolver en conciencia. Pero específicamente ahí está la famosa sentencia ultra petit. En materia laboral, los jueces pueden resolver con un conflicto colectivo de carácter económico-social más allá de lo pedido por las partes, más allá de lo que pidieron los trabajadores o también el patrón. Yo le pedí favor a mi asistente y efectivamente les hizo llegar porque es una pregunta de examen. Yo inclusive, alguien tiene ahí estamos en el grupo, ella pone aquí sentencia ultra petit más allá de lo pedido por las partes, artículo 403. Entonces no solo tenemos que resolver en conciencia, sino también más allá de lo pedido por las partes. Eso es excepcional en materia laboral en los conflictos de carácter económico-social.
Y por último, alguien que me lee el 412. Decime, Erika. Artículo 412. Los tribunales de conciliación y arbitraje apreciarán el resultado y el valor de las pruebas según su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas del derecho común. Bueno, si se dan cuenta, volvemos otra vez a su leal saber y entender. Y le habla siempre de resolver en conciencia. Entonces, ese es el derecho laboral. Cuando hablamos de la interpretación, por eso aplican el indubio pro operario, lo que más favorezca al trabajador. Solo quedamos en deuda. Le voy a pedir por favor a mi asistente que les haga llegar al grupo. Decime, Pablo. Buenas tardes, licenciado. Perdón. Soy la hermana de Pablo. Yo no estoy en la clase, pero la estoy escuchando. Dime. Fíjese que tengo una duda. En el sector público, alguien que prestaba sus servicios en renglón 011, pero en servicios exentos y no le dan justificación a la hora de despido, ¿se puede demandar? Claro, claro. Una vez sea 011, olvídate. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ellos han querido justificar, por ejemplo, esa es otra cosa que tenés que tener cuidado. Porque muchas veces son 011 y dice de libre remoción. De acuerdo. Entonces, ese es un problema, fíjate, ¿por qué? Porque nosotros hemos alegado que una libre remoción, cuando la entidad está emplazada, no tenía que iniciar el procedimiento. Claro, yo te digo, pues acuérdate que estamos hablando de ese del Estado. Hay sentencias de la Corte Constitucional en los dos sentidos. Una que dice, señores, libre remoción, que por cierto, ¿sabes cuál fue la última? La última que le aplicaron fue a una trabajadora de bienestar, ¿qué se llama este? Que precisamente el licenciado Alan fue el abogado que intervino ahí. Y fíjate que aquí despidieron a alguien, creo que era una jefe de algo, porque era exactamente el libre de remoción o exento, tienen diferentes nombres. Pero nosotros somos del criterio que mientras la entidad esté emplazada debe haber un procedimiento. Pero ellos alegan, y ahí yo te digo, la Corte sí, en ese último caso resolvió de que sí procedía el despido porque era personal de confianza. Sí, exacto, como le llaman personal de confianza, pero entonces sí se puede hacer la demanda. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo en lo personal, pero yo te diría, léete la última esta sentencia. Mira, me recordás el día lunes, por si estás ahí escuchando a Juan Pablo, el licenciado Alan exactamente una donde él representó al patrono, de acuerdo. Él representó al patrono, y fue que no sé si fue jefe de personal, alguien que la despidieron, ella fue a tribunales y al final le dijeron a tribunales que no procedía porque era de libre remoción. Pero también hay sentencias donde ellos a veces dicen, señores, tenían que iniciar el incidente de terminación del contrato, porque aunque sea libre remoción, pues debe haber algún tipo de justificación, ¿va? Pero lo que pasa que cuando se dio esta del ministerio, de este bienestar, tenía dedicatoria, tenía una dedicatoria muy especial, ¿ves? Por lo que había sucedido en el Ministerio Público. Entonces, estamos ahí, pero si estás el lunes conectada, el licenciado Alan, él va a ser tajante y te va a decir no procede. No procede, pero la de él sí estaba calificada como de confianza. El problema es de que, fíjate que, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, toda la gente que trabaja en la parte con los magistrados de la Corte, te estoy hablando notificador, te estoy hablando comisario, todos ellos, todas dice libre remoción, todas. Y yo pienso que ellos no son personal de confianza, pues imagínate un comisario, no puede ser un personal de confianza. Entonces, me gustaría que hiciera Alan referencia a eso porque ellos se fueron en la sección más indicando que era personal de confianza. Pero lo vamos a ver, te lo prometo que el lunes lo discutimos. De acuerdo, licenciado, muchas gracias. Bueno, feliz tarde. Bueno, un abrazo. No, ya no me dieron esto, bajones, de la creación del juzgado. Yo lo encontré, lo puse ahí en los comentarios.
Ponémelo nuevamente. Aquí estaba, sí, aquí Sí. me lo mandaste. Ajá, lo ¿Cuál es? encontré en Facebook porque lo busqué y no aparecía. Déjame Pero ver. sí es el acuerdo 33-2022. 33-2022 de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Entonces sí era el 33, solo que es de la Corte Suprema de Justicia. Será solo para cerrar la clase. No me haces favor de anotarme por ahí y ponerme acuerdo número 33-2022, Corte Suprema de Justicia, creación del juzgado, aquí está, ¿cómo se llaman los juzgados? El juzgado. De desobediencia. Pluripersonal de paz penal para reconocer el delito de desobediencia de resolución de Vamos eso trabajo. ahí, si lo podemos escribir para que todo nos quede, a todos nos quede ahí y que lo entendamos bien clarito. Entonces ir al 33 solo que es un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, mientras lo pone alguien por ahí, vamos a estar por terminar la clase porque se nos fue el tiempo. Todavía no hemos sentado ya el día lunes y las clases que faltan antes del primer parcial. Quiero decirles de que definitivamente ya comenzamos a ver la parte hermosa. Comenzamos a ver las garantías mínimas para la clase trabajadora. Las vamos a comenzar a ver y ahí entramos en pura discusión. Y ya nos vamos a ir a analizar el artículo. Con Alan van a ver ustedes, aquí estamos, ¿ve? Diana puso acuerdo 33-2022 de la Corte Suprema de Justicia para la creación, ahí está el juzgado, para que vean de que eso es histórico en Guatemala, histórico en Guatemala. Bueno, dejamos la clase, ahí estamos, Amanda también lo agregó, para que usted delito de desobediencia de las resoluciones en materia